Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue la tercera jornada del torneo preolímpico que se está llevando a cabo en Venezuela. La ratificación de Endrick como la máxima figura brasileña volvió a aparecer en esta nueva fecha en el segundo partido para el conjunto verde-amarelo, que además dio un paso gigante para la clasificación al cuadrangular final. En el lado opuesto podemos mencionar a Uruguay, que era uno de los favoritos para meterse entre los 4 mejores y que lamentablemente esta caída frente al combinado chileno lo obliga a ganar los 2 encuentros que le quedan y además dependería de otros resultados. Hay que tener en cuenta que ya no puede aspirar al primer lugar del grupo. Ecuador, otra selección que está muy cerca de meterse entre los 4 mejores de este torneo preolímpico, mientras que Colombia también dependerá de un milagro para intentar clasificarse al torneo masculino del fútbol de los Juegos Olímpicos. Vamos a hacer un repaso en general de los 4 partidos. Sobre el final también vamos a estar viendo la tabla de posiciones definitiva luego de la tercera jornada y qué es lo que le queda a cada una de las selecciones en las fechas 4 y 5, que todavía son las que faltan por disputarse de esta primera fase. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando de la selección brasileña, que en la primera jornada había dejado algunas dudas en el triunfo 1-0 ante Bolivia. Recordemos que en el debut la pentacampeona del mundo le había ganado por la mínima al combinado del altiplano con un gol de Endrick a los 3 minutos de empezado el partido. Y después no es que fue muy superior a Bolivia. Obviamente dominó el encuentro en base a la mayoría de sus individualidades, pero no pudo sobreponerse ni definir el partido. En esta oportunidad Brasil se enfrentaba a la selección de Colombia, un equipo que había perdido en la primera fecha 3-0 contra Ecuador, que en la segunda jornada había quedado libre y que depende de un milagro para clasificar, porque debe ganar los 2 cotejos que queda, esperar a que Brasil pierda los 2 compromisos que le faltan. Ya no se enfrentan entre sí porque obviamente se enfrentaron en esta tercera jornada, y a su vez también Colombia tiene que pasarlo por diferencia de gol, un objetivo prácticamente imposible de cumplir. En esta ocasión nuevamente Endrick, por medio de un rebote, abriría el resultado para los brasileños, y después la joya del Palmeiras, con un futuro enorme en el Real Madrid, empezó a ser el gran futbolista de la tarde. Está claro que le sigue faltando al equipo dirigido por Meneses esa consistencia como para poder liquidar el partido antes de tiempo. Si bien es cierto que no lo sufre porque no es dominado por el rival, en este caso por Colombia, la realidad es que todos sabemos que cuando un equipo, por más bueno que sea, va ganando por tan solo un gol de diferencia, la verdad es que puede pasar cualquier cosa si no terminas liquidando el partido. Finalmente Brasil en los últimos minutos lo logró por medio de John Kennedy, el futbolista de Fluminense que anotó el tanto que justamente le dio la Copa Conmebol Libertadores el año pasado al equipo de Río de Janeiro, pero en general se nota que a Brasil le falta. Igual esto no significa que no pueda ser candidato para meterse en los Juegos Olímpicos, porque la mayoría de las selecciones sudamericanas hoy no parece estar demostrando el mejor de los niveles. Está claro que individualmente hay algunas naciones que están mejor que otras futbolísticamente hablando, pero en definitiva no hay ningún equipo que esté muchos escalones por encima de los demás. Brasil se destaca por las grandes individualidades que tiene, además de que recordemos que Brasil tiene en su plantilla muchos jugadores que están jugando en equipos del fútbol europeo, y eso le juega a favor contra la mayoría del resto de los países. Hay que tener en cuenta que los clubes del viejo continente no estaban obligados a ceder a sus futbolistas para disputar este torneo preolímpico, porque este campeonato no aparece en el calendario oficial de la FIFA. Eso quiere decir que había que apelar a la buena voluntad de los equipos de Europa para que pudieran ceder a los jugadores, y la mayoría de los equipos donde juegan algunos futbolistas de Brasil decidieron ceder a estos jugadores. Por eso mismo Brasil termina corriendo un poco con ventaja, y con este triunfo su clasificación, no digo que esté prácticamente asegurada, pero ha dado verdaderamente un paso muy grande hacia adelante. En la próxima fecha tendrá que jugar nada más y nada menos que contra Ecuador, que es el líder de este grupo A, y en la última estará enfrentándose al combinado local, a la selección de Venezuela. La realidad es que uno cree que con 4 puntos Brasil ya debería clasificarse, pero aún así tiene que seguir hacia adelante porque
Si no le gana a Ecuador y pierde con Venezuela, dependerá de algunas cuestiones matemáticas para clasificar, sobre todo también destacando que su rendimiento colectivo no es el mejor. Hoy por hoy, Hendrick es la gran figura, no digo del torneo preolímpico, pero sí de esta selección brasileña, y se destaca claramente bastante más que sus compañeros. Y así como hay algunas grandes sorpresas, la gran desilusión aparece por el lado de la selección uruguaya. Un equipo que a mediados del año pasado se había coronado, no digo que fácilmente, pero con mucha autoridad en el Mundial Sub-20, y de hecho muchos de los futbolistas que salieron campeones del mundo forman parte de este torneo preolímpico, pero la realidad es que en los dos partidos al combinado de Marcelo Bielsa, que no es el entrenador que salió campeón del mundo sub-20, pero sí es el encargado de dirigir a esta selección, se nota que defensivamente tiene muchísimos fallos y le ha costado puntos, tanto contra Paraguay en la primera jornada cuando cayó 4-3 y también ahora en esta derrota 1-0 contra la selección de Chile, que había perdido en la primera jornada contra Perú, no jugó en la segunda fecha por tener libre y ahora con este triunfo se acomoda y todavía mantiene las esperanzas sabiendo que tiene que jugar contra Argentina, que es la selección que tuvo libre en esta fecha, pero que está tan solo a un punto por encima y que se estarán enfrentando en la cuarta jornada. Pero volviendo a la selección uruguaya, claramente que el campeón del mundo sub-20 no vaya al torneo masculino de los Juegos Olímpicos es algo que seguramente llame muchísimo la atención, porque ya de por sí la Celeste estuvo a la altura de las circunstancias y prácticamente que representó a todo el continente sudamericano en la Copa del Mundo jugada en Argentina entre mayo y junio del año pasado. En esta ocasión parece una selección uruguaya totalmente distinta, que repito, es cierto que la está dirigiendo otro entrenador, pero muchos de los futbolistas son de primer nivel en Sudamérica, o por lo menos son jugadores que a futuro van a ser grandes figuras en los clubes en los cuales estén jugando, y por eso mismo el bajo nivel, sobre todo colectivo en general, del combinado charrúa llama muchísimo la atención. Necesita básicamente del mismo milagro que Colombia en el primer grupo. Si bien es cierto que no depende de dos caídas de otro equipo, sí tiene que ganar los dos partidos que le quedan, que son frente al seleccionado peruano y frente al combinado argentino en la última jornada, y a su vez esperar que en la siguiente fecha entre Argentina y Chile haya un empate, que ninguno de los dos gane, porque si el que triunfa es Argentina, ya Uruguay no lo va a poder alcanzar. Y si el que gana es Chile, la diferencia de gol quedaría verdaderamente muy negativa para un Uruguay que hoy tiene -2. Es cierto que perdió por la mínima diferencia en los dos encuentros, pero en definitiva no ha tenido buenos compromisos y no ha merecido en ninguno de los dos más de lo que terminó llevándose, que básicamente quedarse con las manos vacías. Después está claro, la suerte tampoco ha jugado a favor del elenco dirigido por Bielsa, pero no se puede dejar todo librado al azar en un torneo en el cual jugás 4 partidos y básicamente si perdés 2, como le pasó a Colombia y Uruguay, estás prácticamente afuera, porque con 6 puntos se necesitan una combinación enorme de resultados para poder clasificar. Antes de comenzar el torneo, en la previa, yo había dicho que una selección se aseguraba su pasaje al cuadrangular final teniendo 8 puntos y Uruguay solamente puede aspirar a 6, es decir, a 2 unidades menos, lo mismo que el combinado cafetero, y por eso las posibilidades de clasificar son muy pero muy pocas. Es la gran desilusión sin lugar a dudas de este torneo preolímpico. Veremos si en las siguientes 2 jornadas, a pesar de no clasificarse al cuadrangular, puede cambiar la imagen y ganar los últimos 2 encuentros. Estas son las 2 tablas de posiciones, tanto de la zona A como de la zona B del torneo preolímpico. Por el lado del grupo A, Ecuador aparece primera con 7 unidades, producto de 2 victorias y un empate en los primeros 3 partidos jugados. Estará jugando el lunes frente a la selección brasileña. En caso de ganar ya se asegurará el primer lugar del grupo y en la última jornada es cuando quedará libre. Segundo aparece Brasil con 6 puntos, producto de 2 victorias, había quedado ya libre en la primera jornada, más 3 de diferencia de gol. Hay que hacer hincapié en la diferencia de gol porque eso va a ayudar muchísimo a la hora de determinar qué selecciones van a disputar el cuadrangular final. Venezuela con 2 puntos aparece en la tercera colocación, tiene que jugar contra el equipo colombiano
en esta cuarta jornada y después en la quinta enfrentará a Bolivia casi con seguridad, que necesita ganar los dos partidos, porque con 4 puntos debería esperar que Brasil pierda los dos y la victoria de Venezuela en esos 4 puntos, que serían un triunfo y un empate, debería recortarle esos +3 de diferencia positiva que hoy por hoy tiene Brasil. Bolivia con una unidad muy pero muy complicada y Colombia con 0 puntos cierran, las dos con pésimas diferencias de gol, por lo que prácticamente están afuera de este torneo preolímpico, si bien mantienen alguna mínima esperanza. Y en el grupo B tenemos en el primer lugar a la selección paraguaya con 7 puntos, producto de 2 victorias y un empate. Argentina aparece segundo con 4, no jugó en esta jornada y eso le puede ayudar mucho de cara a la siguiente fecha. Hay que tener en cuenta que justamente en el tercer partido va a estar enfrentándose al combinado de Chile, que también estará jugando su tercer encuentro. Aparece tercero con 3 puntos, misma cantidad que Perú, aunque el combinado peruano ya jugó 3 encuentros. Uruguay aparece último con 0 puntos. En este grupo se pueden definir muchas cuestiones si en la próxima jornada Argentina vence a Chile. De esa manera el equipo chileno ya no podrá alcanzar a los argentinos en la tabla de posiciones, lo mismo que el equipo peruano, por lo que la albiceleste está a 3 unidades de clasificar y obviamente en caso de obtener esos 3 puntos estaría dejando al equipo charrúa Uruguay afuera, más allá de que en la última fecha todavía tienen que enfrentarse. Recordemos un poco cómo sigue este campeonato luego de que se conozcan los clasificados. Los 2 mejores de cada zona se van a estar enfrentando en un cuadrangular final. En ese torneo cuadrangular van a volver a enfrentarse todos contra todos, los 2 mejores de cada uno de los 2 grupos, y los 2 mejores de ese cuadrangular son los 2 equipos que van a estar clasificando al torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Hay que tener en cuenta que más allá de que Brasil haya ganado la medalla dorada en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se celebraron en 2021 a causa de que se tuvo que pasar un año más adelante por la pandemia por COVID, eso no hace que Brasil esté previamente clasificado. El único equipo que consigue su lugar automáticamente en el torneo es la selección francesa, que es obviamente el combinado local. Por lo pronto, haciendo un panorama general, Ecuador y Paraguay tienen prácticamente su clasificación asegurada al cuadrangular definitivo, mientras que los otros lugares en los grupos saldrían en el A por parte de Brasil o de Venezuela y en el B por el lado de Argentina o Chile. Para cerrar y hacer un breve resumen de esta tercera jornada del torneo preolímpico, Hendrick sigue carrileando a la selección brasileña, sigue siendo sin lugar a dudas el mejor futbolista de la verde-amarela en este torneo preolímpico, y es una presión que al futbolista se ve que le hace estar muy bien, porque al principio, generalmente cuando se habla mucho de un jugador, esa presión puede jugarle en contra. Sin embargo, con Hendrick no sucede lo mismo, y a mitad de año, cuando se ha traspasado al Real Madrid, lo más probable es que tampoco sienta esa presión de ir a jugar al que para muchos es el club más grande de todo el mundo. Uruguay, la gran decepción de este torneo preolímpico, sin ningún tipo de dudas. Es cierto que es muy fuerte decir que una selección fracasa por el hecho de perder 2 partidos, pero este campeonato es así. Se sabía desde un principio que aquella selección que empezara a perder puntos le iba a costar mucho en el correr del certamen recuperarse, y por eso mismo el seleccionado uruguayo está prácticamente con un pie y medio afuera de los Juegos Olímpicos de París 2024.